Otilia, ¿dónde residían sus padres cuando usted nace? En Santa Clara. Ahí fue donde yo nací, en el hospital grande que hay ahí en Santa Clara. ¿Fueron usted y su hermana solamente? No, bueno, había mi otra hermana que falleció. Éramos 3 hermanas. Pero bueno, entonces mi hermana y yo. ¿Y anterior a ustedes, alguien más en la familia se había dedicado al arte o en este caso a la música? Bueno, sí, todos los Patterson siempre son músicos, casi todos. Porque mi papá era Patterson Chapman. Y los Chapman también son músicos, casi todos. Y ahí mi abuelo, él tocaba también. Y a veces con mi papá, que tocaba 3, hacían como un grupito. Y por allá por Oriente, ellos hacían actividades en aquellos años. Así que ya por ahí viene todo. En mi familia, por Monteagudo, también hay músicos. ¿Y a partir de qué momento es que ustedes comienzan a dar esos signos de su gusto por el canto, por la música? Sí, porque mi papá, como le gustaba tocar el tres, que lo tocaba de oído, por cierto. Y un tío mío que se llamaba Francisco, que tocaba guitarra, que ese era Monteagudo. Entonces, todas las tardes, o si no, los fines de semana, pues tocaban. Y yo tocaba las claves y cantábamos siempre. Pero en una oportunidad vinieron a buscar a mi hermana para un grupo, de una orquesta que tenía su directora que se llamaba Nereida Imeli, que la orquesta se llamaba Ensueño Tropical. Entonces, bueno, la directora vino, habló con mi papá y mi papá le dijo, bueno, sí, ella puede ir, pero tiene que ir la otra también. Y entonces ella le dijo, bueno, pero si es que ella no toca ni hace nada, bueno, enséñenla. Y entonces ahí me enseñaron a mí a darle unos golpecitos a la tumbadora. Y así fue como yo salí en el viaje que se hizo, que fue por 5 meses. Al final no fueron 5 meses, porque ahí salió otro contrato. Entonces ya entre ahí y Europa y Medio Oriente, pues fueron como un sinfín de países. Otilia, pero tengo entendido que una vez que se desintegra esta orquesta a la que pertenecieron, integraron un trío. Con Luisa Cotilla, que era la que tocaba la trompeta primera, y ahí fue que empezamos ya a hacer otro tipo de actividad. Y ahí después que pasamos al Medio Oriente, ya las cosas fueron mejorando, o sea que ya la actividad que hacíamos era mucho mejor, ¿comprende? ¿Qué tiempo duraría ese trío? El trío duró unos años más porque nosotros salimos en el 54. O sea que el grupo se desintegró, sería por el 57, 58. Y ya a partir de ahí es que se hizo el trío, que ya con ese trío fue que llegamos aquí a Cuba. Entonces, ¿en qué año es que surge el dúo de las hermanas Patterson? Bueno, ya eso sería por los años 60 y pico. Ahí fue que ya nos quedamos las dos. Y ya fuimos haciendo otro tipo de trabajo con las tumbadoras. Que eso fue lo que identificó al dúo, esa unión vocal instrumental de voz con tumbadora. En esa época casi nadie, y mujer, tocaba tumbadora. Pero bueno, nosotros nos dio por ahí y nos salió muy bien. Pues empecé primero con ella sentada. Después, ya cuando llegamos a España, que conocimos a Guibernau, el que hacía los instrumentos de percusión, ahí él nos hizo unas tumbadoras especiales que ya no pesaban casi nada y entonces nos las podíamos colocar en la cintura y con su correíta y todo, y entonces así podíamos tocarla hasta el final, que ya ella falleció y entonces ya nos retiramos antes, ella falleció después. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá amor profundo no rompa por ti. ¿Tenían sus propias composiciones? Sí, solamente de mi padre, que él era el que él tenía esa cosa natural, sin estudio. Y entonces interpretamos muchas canciones de él, ritmáticas, ¿no? Con canciones de otros autores también. Hicimos más canciones, más actividades. ¿Qué tipo de canciones eran las que interpretaban? Bueno, podíamos hacer boleros, también hacíamos guaracha y sobre todo las rumbas o las congas, para hacer después los solos de tumbadora que mi hermana era la que repartía. Otilia, un poco que para que las personas entiendan cómo funcionaba el dúo, ustedes según el lugar donde estuvieran
actuando, se hacían acompañar por una orquesta. Por la orquesta que estuviera de acompañante en el cabaret, porque si por ejemplo en el cabaret los artistas también, esa orquesta los acompañaba. Y entonces ya cuando que cantábamos primero un poquito, hacíamos como que parara la orquesta, ahí entonces hacíamos el solo de la tumbadora y después dábamos el aviso a la orquesta, empezaba de nuevo y ya era para final y bailábamos con ella, de lado para acá, para allá, bailábamos con la tumbadora hasta el final. ¿Nombres de algunas figuras con las que tuvieron la oportunidad de compartir escenario? Bueno, sí, la muy famosa Mina Reyes, Caridad Cuervo, Ela Calvo, Marta Robaina, Francis Nápoles, el Cuarteto Génesis y Dunia La Taína también. Bueno, que me perdone que no recuerdo de todas, pero acuérdense que son 90 años. Otilia, ¿interpretaban algún número que fuera el que más las marcó? Había un tema que teníamos que se llamaba, se llama, La Serpentina, que era el que nos identificaba para salir a escena o a donde estuviéramos trabajando y salíamos con esa conguita hasta llegar al escenario. Oye, mira, vida mía, yo te vi cuando ibas por el prado guarachando y movías la cintura con sandunga al compás de los cueros y la rumba. Otilia, ya me comentaba cuando preparábamos la entrevista la causa por la que usted y su hermana no pudieron tener hijos. Sí, porque es posible, porque esa situación de tener ese peso ahí y bailando, tocando, parece que no, y eso parece que nos afectó bastante. Al principio las que yo tenía eran livianas, que no afectaban, pero ya cuando ellas se descompusieron, pues tuvimos que usar otras que ya pesaban. Pero como uno estaba joven, en los 20 años, pues y ahí tiene el resultado. En el caso suyo, Otilia, ¿qué es lo que más ha disfrutado siempre hacer en su tiempo libre? Pues hay que aprovechar para hacer las cositas de la casa, coser, algunas cosas. Me gusta el teatro, que ya no puedo frecuentarlo mucho porque me cuesta trabajo. Y también me gustaba el cine, ver muchas películas cuando había tiempo. Y leer de vez en cuando también había tiempo. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? Ay, sí, cuando hay personas que traicionan y que no son buenas con uno, porque yo pienso que es muy importante el trato, el afecto de las personas y siempre ser muy agradecida. Otilia, ¿qué es lo que usted nunca se hubiera permitido como artista? Nosotros siempre hemos sido demasiado puntual. Si nos dicen a tal hora estamos. Todas las cosas en orden para que no haya ningún tipo de complicación. Otilia, ¿en algún momento de su carrera tuvieron que enfrentar algún prejuicio por ser mujeres y tocar ese tipo de instrumentos? No, nunca tuvimos ese prejuicio, al contrario, fue de mucha admiración de ver a dos mujeres tocando y más de la forma que tocábamos, el sentido de la hora de repartir, que casi siempre son los hombres los que reparten de esa manera, y mi hermana para eso era, por favor. ¿En qué año deja de existir el dúo de las hermanas Patterson? En 1996, ya ahí decidimos retirarnos porque aparte de todas las cosas era mejor no esperar más tiempo, mejor despedirse así como estábamos que esperar a que estuviera uno que no pudiera ni con su alma, y entonces así fue que nos retiramos. ¿Y gozaban todavía en ese momento de una gran popularidad? Sí, podíamos haber hecho algo más, pero decidimos dejarlo así y que eso quedara en el recuerdo. Me decía que su hermana fue la directora del dúo. Sí, ella era la directora, ella la que dirigía, decía de las músicas, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a tocar, dónde íbamos a trabajar, todo eso lo hacía ella con ser más chiquita que yo. Pero bueno, yo siempre hacía lo que ella decía, hasta que ella falleció. Otilia, en el caso de ustedes fueron la única agrupación, es decir, el único dúo que existió con ese formato. El único dúo que se decidió hacer ese tipo de trabajo fueron las hermanas Patterson, que en aquel tiempo no se veía. Pero bueno, todo va cambiando, todo va evolucionando y ya ahora las cosas se hacen completamente distintas. ¿Le gustaría que en la actualidad surgiera un dúo con las mismas características que tuvieron ustedes? Me gustaría que saliera alguna haciendo lo que hacíamos nosotros, porque eso es una cosa que se sale de lo corriente. Hombre, no es lo mismo estar en una orquesta que hacer un show. Ojalá sea así. Vamos para la conga,
que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negro, vámonos pronto que ya la conga ya va a empezar. Si tuviera usted la oportunidad de revivir un momento de su carrera junto a su hermana, ¿cuál escogería? Me gustaría revivir lo que pasamos en Suiza, que allí estuvimos bajo la nieve y nada de frío, al contrario, nos sentíamos muy bien y tengo muy buenos recuerdos de ese lugar. Como también le puedo mencionar el lugar que estuvimos en el Monte de los Olivos, porque cuando trabajamos en el Medio Oriente fuimos a Transjordania y allí tuvimos que caminar por todo el camino que hizo Cristo con la cruz hasta el Monte de los Olivos, que allí fue donde lo crucificaron. También estuvimos en el lugar donde enterraron a San Lázaro y eso fue muy impresionante. Todo eso lo vimos nosotros allí en Transjordania, en el Monte de los Olivos, que es un recuerdo inolvidable. Con la gloria matancera vamos a gozar, las Patterson cantando este parroyar. Bueno, Otilia, muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre la historia de ese dúo tan famoso que fue las hermanas Patterson. Un saludo muy especial a todos los Patterson y a todos los Chapman, porque todos somos familia. También quiero mandarle muchos saludos a todos mis compañeros de trabajo que trabajamos juntos y a todo el barrio que también me ayudan, me acompañan, pero también quiero en este momento recordar aquella parte del dúo del final donde mi hermana con la tumbadora le daba así con el puño al cuero de la tumbadora y entonces yo le decía, ¿y eso qué cosa es? Y ella me decía, esto, mi apellido para que me respeten.